¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estos videos o programas en los cuales nos permiten desarrollarnos personalmente, conocernos y encontrar recursos y encontrar estrategias e información para poder crecer, para poder aprender, para poder madurar, para poder conocernos más. Bienvenida, Nati. Gracias, Ceci. En esta oportunidad vamos a trabajar un potencial tremendo que todas las personas tenemos, que es la empatía, el ser empáticos. La empatía es la capacidad que tienen todas las personas de ponernos en el lugar del otro a través del percibir, pensar y sentir cómo el otro piensa y siente. Esto de ponernos en los zapatos del otro, ponernos en la vereda de enfrente y ver el mundo, ver las cosas y sentir cómo el otro siente. Tal cual, se trata de esa capacidad, de esa cualidad también, como vos decís, que tiene que ver con poder mirar al otro y por un momento, por un instante también poder sentir, pensar, comprender y ver, a veces también esto de ponerse los zapatos, pero también de ponerse los anteojos del otro y poder ver también el mundo como el otro lo ve, porque nuestro mundo no es el mundo que ve el otro. Por ahí nos pasa en la vida cotidiana que vamos tan rápido, que vamos frenéticos y por ahí no registramos al otro, o lo chocamos, o vamos al banco y lo que queremos es que nos atiendan rápido, queremos irnos pronto, queremos seguir con nuestras cosas y por ahí no nos damos cuenta y por ahí hablamos de ciertas maneras, tratamos de cierta manera al otro y lo que hacemos es dañar, lastimar, herir, molestar, incomodar a la otra persona. Entonces de lo que se trata por ahí es de una sonrisa, de una mirada, de un registro, de un percibir, de un darle entidad a esa otra persona que desde ya cambia nuestro día. Y también, ¿por qué no puede llegar a cambiar el día de esa otra persona? Porque un buen día, un gracias, un por favor, un permiso, un cómo estás, mirado, sentido, desde el corazón, desde lo más profundo de uno, puede cambiarle el día a otra persona. Realmente nos conviene ser empáticos, nos conviene, nos mejora nuestra calidad de vida, nos mejora como seres humanos, nos mejora nuestros trabajos, nos mejora con nuestros vínculos, nos mejora con la vida misma. Y ahora les vamos a contar por qué es tan importante ser empáticos. Si pensamos la empatía que se compone desde la empatía, lo que se le llama empatía emocional, entonces yo siento lo que el otro siente. Seguramente muchas veces es inconsciente, o sea, no nos damos cuenta que lo estamos sintiendo. Entonces, ¿qué le está pasando al otro? Si la está pasando bien o la está pasando mal. Y no hablo solo de una emoción positiva o negativa, ¿no? Entonces, desde lo positivo podemos hablar desde la alegría, la felicidad, el entusiasmo, y desde lo negativo podemos hablar desde las tristezas, los dolores, las broncas, las frustraciones. Por lo tanto, podemos sentir lo que al otro le está sintiendo. Y también está la empatía cognitiva. Es qué está pensando el otro, qué ideas está teniendo, qué es lo que pasa por su mente. Entonces, ahí al poder ponerme, claro, está pensando en un ser querido que perdió, por ejemplo, o está pensando o está recordando un trabajo que ya no está, o puede ser desde un lugar también, está imaginando unas vacaciones. Entonces, podemos ponernos desde qué está pensando y qué está sintiendo el otro. Tal cual, qué importante que es esto también para, como vos decís, para el ámbito laboral y para el ámbito personal. Cuántos errores, malos entendidos, choques, molestias, incomodidades, se rompen relaciones muchas veces porque no tenemos, o no es que no tenemos, no somos conscientes de esta capacidad que tenemos, de esta mirada, de este registro, de este sentir, de este pensar, de entender qué piensa el otro, porque esas son dos dimensiones del ser, el pensar y el sentir, ¿no? Y cuando uno puede conectar con la emocionalidad y el pensamiento que tiene el otro, lo que podemos hacer es ser un poco más humanos, ser un poco más agradecidos, ser un poco más simples, más sencillos y conectar con ese otro, porque nunca sabemos qué es lo que realmente está pasando. Ojos vemos, corazones no sabemos, también es un dicho popular, y realmente uno ve, pero no sabe qué es lo que está pasando atrás de esa mirada, ¿no? Porque muchas veces ponemos como una vidriera, pero lo que hay atrás por ahí no es tan lindo como lo que se ve. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar un poquito para desarrollar la empatía, qué características tenemos que empezar a trabajar en esto de entrenar la mente, ¿no? Entonces, una de las características es una mente abierta. ¿Qué quiere decir una mente abierta? No juzgar, no criticar, no condenar. ¡Wow! ¿No? No es fácil, sí. Pero enseguida estamos a la defensiva, al ataque,
¿no? Y nos cerramos, como que tenemos nuestras ideas, solo nuestras ideas, y no hay otras posibilidades. Bueno, es lo que se llama la visión de túnel, cuando vos lo único que podés ver es lo que está hacia adelante y los costados están invisibles o tapados. Exactamente. Y también es entender que todo el tiempo estamos juzgando, porque todo el tiempo estamos creando ideas, pensando cosas, poniéndole juicios de valor, poniendo ciertas connotaciones a lo que el otro dice. Entonces, no es dejar de juzgar quizás, pero sí ser consciente cuando estamos juzgando. Sí, empezar a ver, desde algún lugar para empezar a conectar con los demás, poder empezar a entender por qué está así, qué le pasa, qué siente, qué quiere, empezar a preguntar desde preguntas abiertas, no lo que yo quiero, sino lo que el otro también se siente que quiere. Entonces cuando yo pregunto abiertamente, cuando yo le digo qué te pasa, pero cómo fue, qué sucedió, ¿no? Entonces le doy lugar al otro a que me cuente, a que me conozca, a que yo también lo conozca. Y ahí empezamos en esa conexión donde empezamos a construir entre los dos una relación más amistosa, más agradable, más valiosa. Qué importante esto, no lograr que el otro, o qué impacto podemos llegar a tener cuando logramos que el otro se abra, que el otro se exprese, que tal cual, que el otro pueda decir lo que siente, lo que piensa, lo que está transitando, esto de repreguntar si uno tiene dudas, ¿no? Como a veces uno dice, no, sí entendí, pero porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo, y no repreguntar, ¿qué quisiste decir? ¿Para qué no entendí? ¿O vos me quisiste decir esto? O a ver, ¿me podés volver a explicar? Esto de la pregunta abierta es una estrategia y una herramienta importantísima. Sí, también, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta el lenguaje no verbal, los gestos, lo que la persona también está transmitiendo, pero no con palabras, sino con las manos, con la cara, con la mirada, con las expresiones, con los ojos, con la postura física. Entonces, y podemos llegar a entender por qué está así a través del lenguaje no verbal, eso que expresa. Averiguar también las motivaciones del otro, qué es lo que lo mueve al otro a hacer y decir lo que está diciendo, cuál es el motor, cuál es la causa, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir también empezar a ponernos en el lugar del otro y ver por qué el otro hace y dice de esa manera. ¿Con qué tiene que ver? Si con su historia, si tiene que ver con sus miedos, si tiene que ver con su incertidumbre, con sus desafíos, con sus propósitos, con su pasado, con su presente o con su futuro. Ahí empezamos a empezar a tener ideas de qué es lo que le está pasando al otro. Tal cual, se trata de tener una visión integral, una visión íntegra de lo que es el otro, de que como a mí me pasan cosas, también al otro le pueden estar pasando cosas, y de que muchas veces por presuponer, por dudar o por pensar, o también por el hábito, por decir, si tiene esta cara es porque le pasa esto, o si hizo este gesto seguro que piensa lo otro, y en realidad uno nunca sabe qué es lo que está pensando el otro, porque todavía detector de mentes no tenemos. Entonces está buenísimo poder empezar a registrar al otro, como un legítimo otro, como una persona independiente de quien estoy siendo yo, con sus temores, con sus deseos, con sus expectativas, con sus miedos, con sus tragedias, con sus luces y con sus sombras. Y sí, una persona muy empática es la mamá. La mamá, en el momento que nace el bebé, que no tiene palabras todavía para decir, entonces lo que hace el bebé es solo llorar. Y la mamá puede decodificar lo que el bebé está pidiendo, diciendo, en ese llanto, en ese movimiento, en ese gesto mental, incluso en esa inquietud. La mamá puede socorrerlo o salir a darle lo que necesita, por esa empatía que se va desarrollando a partir de pensarnos como seres diferentes y reconocer al otro como un otro. Tal cual. Y también construir a esa futura persona, porque también estamos construyendo y construyendo, porque una palabra puede construir o puede destruir. Así que también es interesante y es importante empezar a darnos cuenta del poder que tenemos cuando hablamos, y el poder también que tenemos de registrar lo que el otro dice y lo que el otro por ahí expresa desde otras maneras, los gestos, las caras, las miradas, los hombros, la corporalidad, la mirada como sube, como baja, los movimientos de la boca, estar atento a todo lo que es el otro para poder intercomunicarnos y relacionarnos de una manera más efectiva. Pero sabes, Nati, que también hay situaciones en las que no somos empáticos, entonces, y que esas también las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un bebé es empático, puede esperar a que la mamá se despierte para tomar la leche, un bebé recién nacido estamos hablando, ¿no? No, la verdad que no, o para que lo cambie, ¿no? Entonces, la empatía
es algo que se va desarrollando. Por lo tanto, depende mucho de la edad y etapa evolutiva. También es cierto que una persona con una situación que está atravesando una situación de duelo, le cuesta mucho la empatía porque está muy centrado en sí mismo, en su dolor, en su pérdida, ¿no? Y en su malestar. Entonces, que están pasando por situaciones también traumáticas o situaciones difíciles en las que tienen que resolver, ¿no? Cómo van a seguir, también es una persona que le cuesta mucho la empatía. Otras, bueno, o sea, tiene mucho que ver también con la salud y la enfermedad. Las personas que están atravesando determinadas enfermedades, incluso recuperarse de una operación o atravesar una situación dolorosa a nivel físico, también le cuesta mucho la empatía. Y por supuesto, determinadas crisis de la vida, naturales de la vida, como es los cambios, pasar por ejemplo de una escolaridad a otra o una mudanza, son situaciones en las que las personas naturalmente les cuesta la empatía, pero es porque están centrados en sí mismos, buscando recursos para salir adelante de esas situaciones. Qué interesante esto, ¿no? También para poder pensar y para no empujar y respetar los procesos del otro, ¿no? Para poder acompañarlo, para poder no presionar, no molestar, no dañar, porque muchas veces podemos herir al otro con este deseo, porque también hay que ser cuidadoso, ¿no? Cuando el otro está abierto y está receptivo, y por eso es importante esto de la comunicación que veníamos hablando, y también cuando el otro necesita su espacio, su momento, su lugar de sanación y de recuperación. Así que está bueno tenerlo en cuenta para siempre tener interacciones que sean respetuosas y cuidadosas con el otro que tenemos enfrente. Así es. Bueno, hay muchísimos temas que esto que tiene que ver con empatizar con el otro y en el que vamos a seguir trabajándolo para poder cada vez crecer más en nosotros mismos y en una sociedad, porque no estamos solos en la vida, sino que somos seres sociales en el que los demás están acompañándonos en este camino de la vida y que es importante agarrarnos del otro, sostener al otro, acompañarlo, comprenderlo, entenderlo y sentir lo que el otro le pasa. Aceptar al otro en su totalidad. Bueno, seguimos hablando de la empatía en los distintos ámbitos en los cuales uno la desarrolla. La empatía en el ámbito, uno de los ámbitos es en el ámbito familiar, en el ámbito de los vínculos profundos que todas las personas tenemos, en el cual ponernos en el lugar del otro y ver lo que el otro siente, piensa, lo que el otro dice, lo que el otro le pasa, es muy importante. ¿Por qué? Porque hace a la convivencia. La convivencia puede generar muchísimos roces, uno se puede lastimar muchísimo si no somos empáticos. Sí, importantísimo en el ámbito familiar, con los que vivimos, con los que nos manejamos, con los que compartimos día a día, con los hijos, con los padres también, evitar los malos entendidos, evitar los roces, las molestias, el decir cosas o el no poder, por no poder comprender o no poder ponerse en ese lugar del otro o no poder leerlo, porque también la empatía es una lectura un poco de lo que está pasando o lo que uno siente que está pasando o piensa que está pasando con esa persona. Entonces es importante esta lectura para poder llevarnos mejor, para poder solidificar los vínculos, porque la idea de la vida es preservar los vínculos, mantenerlos, cuidarlos, atesorarlos, porque son los que nos van a permitir, los que nos permiten atravesar circunstancias de la vida y completar un montón de cosas. Así que es súper importante en el ámbito familiar. Y sí, porque aparte en el tema de lo vincular está también enseñar al otro a ser empático, enseñarle a los hijos a ser empáticos, a que por qué el otro hace, dice o siente lo que le está pasando. Entonces, también fomentar la empatía, promover la empatía a nivel familiar es muy importante. Decir, bueno, lo que pasa es que está atravesando tal cosa, bueno, lo que pasa es que siente esto porque está sucediendo tal otra. Entonces, el poder poner también en palabras, ¿no?, lo que al otro le está pasando, también hace que la familia se empiece a dar cuenta las situaciones de cada uno, que no estamos todos atravesados por las mismas situaciones, sino que hay situaciones individuales en las cuales nos posicionan en un lugar y nos hacen sentir lo que estamos sintiendo. Igual, nutrirnos, crecer juntos, enseñar a los chicos a esperar, a cuidar, a no impacientarse, también un poco a medir, a cuidar lo que se dice, poder vincularse más sanamente, fortalecer el apego, soltar para que puedan crecer, para que puedan soñar, para que puedan alcanzar sus objetivos. Una de las herramientas importantísimas es la empatía.
Exactamente. También otro ámbito muy importante es a nivel de la pareja, cuando tenemos un proyecto en común, que es lograr algunas cosas juntos, ¿no? Y que muchas veces no se da, y que tiene que ver con la convivencia también, y con el ayudar al otro y acompañar al otro en su proceso de crecimiento. Acá hay un acompañamiento en todo lo que logra y no logra, en lo que se frustra y en lo que es exitoso. Entonces, en la pareja es muy importante ser empáticos. Definitivamente. Se ve mucho, especialmente por ahí, se nota más en las parejas famosas, cuando por ahí una de las partes que era más famosa antes y después el otro también resurge o concreta sus objetivos, que empiezan a haber dificultades y hasta pueden terminar en divorcios. Y esto también tiene que ver con una falta de acompañamiento, una falta de comprensión, una falta de entendimiento del deseo del otro y de la necesidad del otro de crecer y de autorrealizarse también, porque que estemos en pareja no quiere decir negar nuestra propia personalidad, nuestra propia individualidad, nuestros deseos, nuestros sueños. Y eso muchas veces sucede porque no hay empatía, no hay, como decimos, esta lectura, esta comprensión, este sentir y pensar del otro, ¿no? Y tenerlo en cuenta y respetarlo. Exactamente. Otro ámbito, como para seguir ampliando el tema, es en el ámbito laboral. Qué fuerte, ¿no? Porque somos ahí más distintos todavía, más diferentes. Esto de reconocer al otro como seres distintos a uno, que somos seres diferentes y que cada uno de nosotros en esa diferencia hace un todo perfecto. Entonces, en forma individual somos absolutamente imperfectos, pero estamos para acompañarnos. ¿Qué pasa en el ámbito laboral? Tenemos objetivos de producción, objetivos de superarse, de crecer, de avanzar, de mejorar. Sí. Entonces, es muy importante entender cuál es el rol de cada uno, cuál es la función de cada uno, el que dirige, el que acompaña, el que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, es muy importante las presiones, tener en cuenta las presiones que está atravesando el otro, tener en cuenta los miedos del otro, las incertidumbres y el lugar que ocupa. Y que la falta de información que tienen unos sobre determinados temas y no tienen otros. Tal cual. Importante en los equipos de trabajo, donde hay que coordinar acciones con personas diferentes, especialmente donde en este momento se genera mucho esto de trabajar por proyecto. Entonces tu equipo de trabajo va cambiando en función del proyecto que estás realizando. Esto de poder conectar, de poder generar un buen ambiente, de poder generar una sinergia, una energía positiva de creación, de producción, con los jefes, entender que muchas veces lo que pasa o el trato que recibimos no tiene que ver con una cuestión personal, que uno genera algo, sino que también al otro le pueden pasar cosas, que puede estar atravesando momentos difíciles, presiones externas, internas, situaciones de familia que no tienen que ver con uno y que eso también pueden hacer al trato que recibimos. Así es. Bueno, acá se aplica muchísimo en lo que es el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Definitivamente. En comunicación efectiva es sumamente ser empático. Es uno de los pilares de la comunicación efectiva en el ámbito laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a encontrar las palabras adecuadas para dirigirnos a los demás y de acuerdo a las características del otro, ¿no? Porque no es dar órdenes o decir lo que yo quiero, sino también tener en cuenta si el otro cómo lo recepciona en esto de los mensajes, de transmitir como emisor un mensaje a un receptor. Tal cual. Y también chequear, porque esto también es súper importante, chequear que el otro está entendiendo lo que yo quiero transmitirle, porque hay muchos ruidos en la comunicación y eso lo que hacen es cortar los mensajes. Entonces también esto, como hablábamos antes de la pregunta, el otro entendió, el otro llegó a la misma conclusión o llegó al lugar donde yo quería que llegara, está en la misma sintonía que yo, estamos llegando al mismo objetivo, súper importante. Bueno, y otro de los ámbitos es el social. A ver, a nivel social tenemos sembrados determinadas programaciones en los cuales nos hacen entender por qué la sociedad funciona como funciona. Entonces, cuando uno puede llegar a entender cuáles son esas programaciones, cuáles son esas ideas, esos ideales, esa teoría que estamos permanentemente ajustándonos, ¿no? Porque nos estamos ajustando a lo que debería ser, a lo que corresponde, a lo que la mayoría hace, ¿no? Entonces podemos empezar a ser más empáticos en esto. ¿Por qué el otro hace lo que hace? ¿Por qué el otro resuelve de esta manera? ¿Por qué la sociedad se armó de esta manera? ¿Qué está atravesando esta sociedad en la cual funciona de esta manera, ¿no? Entonces también la empatía a nivel social. Tal cual.
entender los paradigmas vigentes, entender los conflictos sociales vigentes, porque no tiene que ser algo, digamos, destructor de sociedades, pero cada sociedad atraviesa sus conflictos, sus luchas, sus reclamos, sus pedidos, sus cambios. Entonces poder ser empático nos permite fluir, nos permite poder vivir en un... no por el otro también, sino también por uno mismo al ser empático. Poder crear para nosotros un mundo mejor, poder crear un ambiente más sano, de más tolerancia, de más comprensión y de más entendimiento. Así que importantísimo y fundamental. La empatía. Bueno, pero no todo es color de rosa. La empatía tiene su lado oscuro, en el cual lo tenemos que considerar también. Ese lado oscuro quizás es más inconsciente y tiene que ver con engancharnos con cuestiones negativas. Qué lindo y qué importante esto que traes, porque muchas veces se habla de la empatía siempre de un lugar muy positivo, muy rico, muy importante, muy fluido, y por ahí no se ve esta otra cara que puede tener consecuencias importantes y fuertes en uno mismo y por supuesto que en el otro también. Sí, y es inconsciente muchas veces, que es lo que estábamos diciendo, que hay personas en las cuales tienen ideas negativas, sensaciones, emociones y hasta posturas negativas, incluso tensas, incluso violentas, y las podemos llegar a adquirir y no nos damos cuenta de esto. Y esto es producto también de que nos ponemos en el lugar del otro. Tal cual. Entonces esto sería quizás cuando uno, digamos, por querer ponerse en el lugar, pensar en el otro, como que nos sobrepasamos y tomamos las cargas del otro y las vivimos como si fueran nuestras. Exacto, y puede tenernos consecuencias a nivel mental, a nivel físico, anímico, incluso poder generarnos enfermedades, poder traer alteraciones, dolores, ¿no? En determinadas partes también del cuerpo. Sí. Y esto es porque es el lado oscuro de la empatía. Esto es cuando somos demasiado o excesivamente empáticos y no nos damos cuenta que nos estamos cargando de cuestiones en las que no nos hacen bien. Tal cual, es tomar, digamos, hacerse cargo de las cuestiones del otro en exceso, querer tomar la carga del otro cuando no corresponde, contagiarse de estas emociones que no son las mejores, cuando son negativas, cuando hay mucha bronca, mucho enojo, envidia, celos. También se vive por ahí en los ambientes de trabajo, hablando también un poco de los ámbitos anteriores, en los ámbitos familiares también. Entonces está bueno empezar a marcar esta línea y esta diferencia, y cuando la empatía nos funciona como herramienta y como estrategia, y cuando la empatía comienza a ser una carga. Bueno, por eso no perder la objetividad en determinadas situaciones es muy importante. Bueno, seguimos hablando de empatía y la importancia de la empatía en lo que se hace a la convivencia, a vivir en sociedad, a vivir con un otro, a vivir en las relaciones y a poder entender lo importante que son cuidar los vínculos, cuidarlos desde ese lugar profundo. Y si vamos a hablar más de profundidad, ya llegamos al ámbito la empatía cuando toca lo espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con una virtud tan importante que es la compasión. Compasión es una virtud que tiene en cuenta al otro, la realidad del otro, su vida interior, sus emociones, sus circunstancias, por lo que está atravesando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, lo que le está pasando, lo que le pasó, incluso hasta lo que le va a pasar. La compasión es una disposición activa que todo ser humano tenemos en nuestra naturaleza, que hace que se muevan montañas si uno quiere, porque en determinadas situaciones incluso de catástrofe, de inundaciones duras, de incendios puede ser también, cómo la sociedad se mueve por el otro, se pone en los zapatos del otro y hasta, como dice Natalia, mira con los anteojos del otro. Entonces, la compasión es una virtud en la cual podemos llegar a sentir la congoja, la angustia, el miedo, la incertidumbre de lo que le está pasando al otro. Incluso hasta llegar a alentarlo a que esté mejor debido a esa situación en la cual está atravesando. Sí, tiene que ver con esa fibra que toca en lo más íntimo de nosotros, de cada uno, de despojarnos del egoísmo, de despojarnos de los intereses personales y de poder plenamente entender, sentir, pensar y comprender lo que le sucede al otro, de despojarnos de uno, de nuestras limitaciones, de nuestros juicios, de lo que debería, de los mandatos, y realmente ir en ayuda y en socorro de ese otro que necesita. Así es. Entonces, cuando nosotros nos podemos poner en los zapatos del otro, estamos contribuyendo obviamente a la preservación de la especie, o sea, a que podamos todos seguir por este camino de la vida
en el que vamos acompañados, no vamos solos, y que es muy lindo disfrutarlo en compañía del otro, vivirlo en compañía del otro, sentirlo en compañía del otro. Esto es como un viaje en el cual uno dice qué lindo que es compartirlo con un otro, compartirlo con un ser en el cual nosotros queremos, incluso hasta hay personas que puede darse también que no conocemos, entonces de poder ver lo que está sucediendo en nuestro entorno. Esto hace a que seamos mejores personas, eso hace a que nos elevemos, eso hace a que construyamos un mundo mejor, una sociedad mejor, un ámbito mejor, y lo que veníamos hablando en todos los ámbitos de nuestra vida. Tal cual, se trata de compartir una causa, de compartir un sentido, de compartir algo que nos supera, que nos trasciende, que es más que la suma de todas las partes, de cuidarnos, de transitar este camino juntos, de respetarnos, de cuidar los tiempos, de cuidar los espacios. Se ve mucho, la Madre Teresa era mucho de transmitir este sentido, de transmitir esta idea de la compasión, porque unificaba, unía, juntaba, llevaba y permitía que personas tan disímiles y tan diferentes, ella era muy amiga de Lady Di, y si uno pensaba en una monja y en una princesa, quizás en un ámbito común no tenía nada que ver, sin embargo esta causa de la compasión las unía y les daba un sentido de lucha conjunta. Exacto, me hiciste acordar algo que contaba la Madre Teresa de Calcuta, que decía que una persona que estaba ahí con ella decía: Señor, con todo el mal del mundo, con todo lo malo que está todo, con toda incluso la maldad que hay en el mundo, esto es solo una gota en el océano lo que usted está haciendo. Y ella decía: bueno, pero si yo no lo hiciera, al océano le faltaría una gota. Entonces, realmente ser empáticos es poner una gota en el océano, es en este mundo en el cual el egoísmo está a la hora del día, el pensar solo en uno y para uno, ¿no? Está a la hora del día, poder empezar a hablar de esta fuerza poderosa que tenemos todos los seres humanos, en los cuales podemos construir un mundo mejor y podemos construir nuestra realidad mejor todavía. Podemos tener hijos mejores, amigos mejores, parejas mejores, familias mejores, con más calidad de vida y vivir desde un lugar muchísimo mejor y con muchísima mejor calidad. Tal cual, cuidarnos, protegernos, preservarnos, ser cuidadosos, ser respetuosos, ser amorosos, sí, ser amables, ser sinceros, sin tener que herir, ni lastimar, ni pasar por encima de nadie, cuidarnos. Y esto habla, como decía Ceci, esa gotita que es nuestro entorno, es nuestro ámbito, es nuestro medio. Desde el lugar que tenemos y el lugar que ocupamos, hacer lo que podemos. Porque eso se contagia, eso es un efecto contagio, es como un virus que se empieza a multiplicar y que se empieza a llevar a un montón de otros lados. Porque es esto, uno nunca sabe lo que el otro está atravesando y una palabra amable hacia un otro puede transformar la vida de un montón de personas. Y a veces no hace falta que te digan estoy pasando mal, simplemente con observar uno se da cuenta. Simplemente con ver, oír, ¿no? Uno ya se da, con tocar, uno se da cuenta cómo está el otro. Entonces, si podemos empezar a construir esto, sería genial, sería buenísimo que esto se dé en todos los ámbitos de nuestra vida. Y también es una herramienta para crecer uno, para desarrollarnos uno, porque cuando queremos lograr algo, no hay nada mejor que pedir ayuda a los demás. Cuando queremos lograr un sueño, ¿no? Es importante llegar al otro, pedirle al otro y que el otro nos entienda. Y también de buscar esas personas con los cuales también quieren las mismas cosas que queremos nosotros. Y esto también es una herramienta para el crecimiento personal, para el desarrollo personal. Definitivamente, para poder encauzar, para poder encontrar, para poder transitar el camino, para lograr los objetivos, para comunicarnos, para generar una comunión con esos que tenemos al lado, que piensan igual que uno, que nos impulsan, que nos dan energía, porque es cierto que solos hay muchas cosas que no podemos. En general, las grandes transformaciones de la sociedad se han hecho en conjunto, nadie la hizo solo. Como se dice, Roma no se hizo en un día y no se hizo solo. No, exacto. Se hizo con el aporte de un montón de personas. Por eso un ejercicio muy interesante para hacer y desarrollar la empatía puede ser cada vez que vamos en la calle, que estamos en el colectivo, que nos sentamos en una plaza o en un bar, observar a la gente, mirarla, ver sus rasgos, sus gestos, su manera de caminar, su manera de charlar, de interactuar con un otro si van acompañados,
y pensar qué siente, qué le pasa, qué piensa, cuál puede ser la historia que hay detrás de esa persona. Porque todo eso nos permite desarrollar herramientas de observación, de atención, de focalización, para después aplicarlo en nuestra vida y con las personas que nos rodean. ¿Y qué tenemos que decir cuando decimos, no? Entonces, cuando nosotros podemos empatizar con el otro, sabemos cómo hablar, qué decir, cuándo hablar y cuándo no, cuándo hay que decir y cuándo hay que callar. Entonces, esos son ejercicios muy piolas, Nati, que está planteando, en el cual tenemos que ejercitar nuestra empatía, esta habilidad poderosa, ¿no? Para poder abrirnos paso en la vida, para poder convivir desde un lugar armonioso también. Cuándo es conveniente hablar, cuándo es conveniente qué decir, cuándo es conveniente callar, cuándo solamente tenemos que respetar lo que al otro le está pasando, lo que el otro está sintiendo. Sí, importantísimo todo lo que hablamos de la empatía, todo lo que se pudo desarrollar, ver la multiplicidad de lados que tiene, la multiplicidad de opciones que nos ofrece, los caminos que nos abre, cómo conectar con el otro, cómo lograr los objetivos sin lastimar ni dañar al otro. Así que fue una clase muy rica, y conectada con la espiritualidad y con lo más íntimo y lo más personal que todos tenemos. Bueno, nos encantó, la verdad que muy lindo tema, como para desarrollo personal y para el crecimiento de una sociedad mejor. Tal cual. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.